Me despierto antes del amanecer. Siempre lo hago ahora. No por costumbre, sino porque el sueño ya no viene como antes. Me levanto despacio, con cuidado de no hacer ruido, aunque no hay nadie más en la casa. Es un reflejo que quedó de otra vida. Camino descalzo sobre el piso de madera fría hasta la cocina. La casa es grande, demasiado grande para una sola persona, pero la compré así, necesitaba espacio. Necesitaba aire. Está en las afueras, rodeada de árboles que todavía guardan rocío en las mañanas. Enciendo la cafetera. El sonido del agua hirviendo es lo único que rompe el silencio. Me siento junto a la ventana con la taza entre las manos. El café está demasiado caliente, pero lo sostengo igual, dejando que el calor me queme un poco las palmas. Afuera, la luz comienza a filtrarse entre las ramas. Todo está quieto. Esta quietud me costó mucho. No vino sola. La construí día a día, pieza por pieza, después de que todo se derrumbó. Ahora la protejo como si fuera lo único que me queda. Y tal vez lo es. Hay una rutina aquí que me mantiene a flote. Desayuno solo, siempre lo mismo, café negro, pan tostado. A veces un poco de mermelada si me acuerdo de comprarla. Después salgo al jardín. Corto leña aunque no la necesite. Arreglo cosas que no están rotas. Camino por el terreno sin rumbo fijo. Todo esto me ayuda a no pensar. O mejor dicho, me ayuda a pensar solo en lo inmediato, el hacha, la madera, el peso, el sudor. Nada más allá de eso. Los vecinos más cercanos están a casi 1 kilómetro. No hablo con ellos. Saludo si nos cruzamos en el camino, pero nada más. Prefiero la distancia. No por arrogancia ni por desprecio, sino porque todavía no estoy listo para las conversaciones triviales, para fingir que todo está bien, para responder preguntas que no tienen respuestas simples. La gente nota cuando alguien lleva dolor encima. Lo huelen. Y entonces vienen las miradas de lástima, los silencios incómodos, las palabras que no saben cómo decir. No quiero eso. No ahora. En las tardes leo. Tengo una biblioteca pequeña que armé con libros viejos que compré en mercados de segunda mano. Leo de todo sin orden ni criterio. Novelas, ensayos, biografías. No importa el tema. Solo necesito algo que me saque de mí mismo por unas horas. A veces funciona. Otras veces me encuentro leyendo la misma página una y otra vez sin retener nada, con la mente en otro lugar, en otro tiempo. Las noches son más difíciles. Cuando el sol se va y la casa se llena de sombras, el silencio cambia de textura. Se vuelve más denso, más pesado. Es en esas horas cuando los recuerdos vienen sin permiso. Imágenes sueltas, frases, olores, sensaciones. Trato de mantenerme ocupado. Cocino aunque no tenga hambre. Ordeno cosas que ya están ordenadas. Veo películas sin prestarles atención. Cualquier cosa con tal de no quedarme quieto en la oscuridad. Han pasado meses desde que llegué aquí. O tal vez ha sido más tiempo. He perdido la cuenta. Los días se mezclan unos con otros cuando no hay nadie con quien compartirlos. Pero no me molesta. Esta soledad es mejor que la que viví antes. Aquella soledad estaba llena de gente. Esta está llena solo de mí. Y aunque suene extraño, hay algo honesto en eso. Algo limpio. A veces me pregunto si alguien me extraña. Si alguien piensa en mí. Pero la verdad es que no importa. Corté los lazos de manera definitiva. Cambié de número. Borré redes sociales. No dejé rastro. Fue necesario. No podía sanar si seguía atado a todo lo que me había destruido. La gente no entiende eso. Creen que huir es de cobardes. Pero yo no huí. Me salvé. Miro por la ventana hacia el bosque que rodea la casa. Los árboles se mecen con el viento. Hay algo reconfortante en su permanencia. Ellos estaban aquí antes que yo y seguirán aquí después. No juzgan. No preguntan. Solo están. Bebo otro sorbo de café, ya tibio. Respiro hondo. El aire huele a tierra húmeda y a pino. Cierro los ojos por un momento.
Sé que eventualmente tendré que mirar hacia atrás. No para volver, sino para entender. Para procesar. Para soltar de verdad. Pero todavía no. Todavía no estoy listo. Por ahora me conformo con estar aquí, en esta casa grande y vacía, rodeado de silencio y árboles. Por ahora me conformo con despertar cada día y encontrar una razón para levantarme. Aunque sea tan simple como hacer café o cortar leña. Por ahora, esto es suficiente. Pero sé que la historia no termina aquí. Sé que hay cosas que aún no he contado, cosas que pesan en el pecho como piedras. Y sé que si quiero seguir adelante de verdad, tendré que sacarlas a la luz. Tendré que regresar a ese lugar del que huí. No físicamente, pero sí en la memoria. Tendré que recordar cómo empezó todo. Cómo era ella. Cómo éramos nosotros. Y cómo todo se fue al carajo sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. La conocí en una librería. Sé que suena a cliché, pero así fue. Yo buscaba un libro sobre arquitectura para un proyecto de trabajo y ella estaba en la sección de poesía, hojeando un ejemplar viejo de Neruda. Me fijé en ella porque parecía completamente absorta, como si el resto del mundo no existiera. Tenía el cabello recogido en un moño desprolijo. Llevaba un suéter demasiado grande y anteojos redondos que le daban un aire vintage. No era la mujer más hermosa que había visto, pero había algo en ella que me atrapó de inmediato. No hablamos ese día. Solo nos cruzamos miradas un par de veces. Pero la siguiente semana volví a la misma librería, a la misma hora, con la excusa de buscar otro libro. Y ahí estaba ella otra vez. Esta vez sí hablamos. Le pregunté qué leía. Me mostró el libro, una antología de poetas latinoamericanos que yo no conocía. Me habló de sus favoritos con una pasión que me desarmó. No fingía. No trataba de impresionar. Solo compartía algo que amaba. Empezamos a vernos seguido. Cafeterías, parques, museos. Conversaciones largas que se estiraban hasta la madrugada. Descubrí que era profesora de literatura en una escuela secundaria. Que le encantaba viajar pero nunca tenía dinero. Que cocinaba horrible pero lo intentaba igual. Que era terrible para las matemáticas pero podía recitar de memoria párrafos enteros de Cortázar. Me enamoré despacio, sin darme cuenta, hasta que un día me di cuenta de que pensaba en ella todo el tiempo. Nos mudamos juntos después de un año. Un departamento pequeño en el centro de la ciudad. No teníamos mucho dinero pero éramos felices. O al menos eso creía yo. Pasábamos las tardes leyendo juntos en el sofá, cada uno con su libro. Cocinábamos juntos los fines de semana. Veíamos películas viejas en blanco y negro. Hacíamos el amor despacio, sin prisa, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Ella era cariñosa, atenta. Me preguntaba por mi día. Se preocupaba cuando llegaba tarde del trabajo. Me dejaba notas en el espejo del baño con frases tontas que me hacían sonreír. Parecía perfecta. Pero yo, incluso entonces, notaba cosas. Pequeños detalles que no encajaban del todo. Momentos en los que su mente parecía estar en otro lugar. Llamadas que cortaba rápido cuando yo entraba a la habitación. Mensajes que borraba antes de que pudiera ver quién los enviaba. Le pregunté alguna vez si todo estaba bien. Me dijo que sí, que solo estaba estresada por el trabajo. Yo le creí. Quería creerle. Porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Así que seguí adelante, ignorando esas pequeñas grietas que empezaban a aparecer. Sin saber que esas grietas pronto se convertirían en un abismo, los cambios fueron sutiles al principio. Tan sutiles que me convencí de que era mi imaginación. Pero yo siempre fui observador. Es parte de mi trabajo como arquitecto, notar detalles, patrones, inconsistencias en estructuras. Y empecé a notar inconsistencias en ella. Comenzó con su teléfono. Antes lo dejaba en cualquier lado, sin cuidado. Ahora lo llevaba siempre consigo. Incluso al baño. Incluso cuando iba a la cocina por un vaso de agua. Lo mantenía boca abajo sobre las superficies. Había puesto contraseña nueva, algo que nunca había hecho antes. Cuando le pregunté por qué,
Me dijo que una compañera del trabajo le había contado sobre casos de robo de identidad y que era mejor prevenir. Sonaba razonable. Pero la forma en que lo dijo, sin mirarme a los ojos, me dejó una sensación extraña en el estómago. Luego estaban sus horarios. Empezó a llegar tarde del trabajo. Primero una vez por semana, luego dos, luego casi todos los días. Reuniones de profesores, me decía. Actividades extracurriculares con los estudiantes. Papeleo atrasado. Yo asentía. Preparaba la cena, esperaba. Pero una noche llamé a la escuela porque necesitaba contactarla por una emergencia menor con el seguro del auto. La secretaria me dijo que había salido a las 3 de la tarde, su hora habitual. Eran las 7 cuando llegó a casa. Le mencioné la llamada casualmente. Se puso pálida por un segundo antes de recomponerse. Ah, sí, salí temprano pero fui a tomar un café con Ana, mi colega. Se me fue el tiempo. Sonrió. Besó mi mejilla. Pero ese segundo de pánico en sus ojos me quedó grabado. Empecé a guardar esos momentos en mi memoria como piezas de un rompecabezas que aún no podía ver completo. Su olor cambió también. Siempre había usado el mismo perfume, algo floral y suave que yo conocía bien. Pero algunas noches llegaba con otro aroma mezclado. Algo más fuerte, más masculino. Colonia de hombre. La primera vez que lo noté fue cuando me abrazó al llegar. El olor era tan claro que me aparté instintivamente. ¿Estuviste cerca de alguien que usa colonia?, le pregunté, tratando de sonar casual. Ah, sí, el director. Tuvimos una reunión en su oficina. Usa un perfume horrible, ¿verdad? Río. Pero era una risa forzada. Empezó a arreglarse más para ir al trabajo. Ropa nueva que yo no le había visto comprar. Maquillaje más elaborado. Se levantaba más temprano para ducharse y prepararse con cuidado. Una mañana noté que llevaba lencería nueva, de encaje negro, algo que nunca usaba para el trabajo. ¿Ocasión especial?, pregunté. No, solo quería sentirme bien conmigo misma, respondió. Y técnicamente era una respuesta válida. Pero algo en mi interior sabía que había más. Las conversaciones entre nosotros se volvieron superficiales. Ya no me contaba sobre sus días con el mismo detalle. Antes me narraba anécdotas de sus estudiantes, problemas con otros profesores, sus planes de lecciones. Ahora todo era bien, nada especial, lo de siempre. Cuando yo trataba de profundizar, de conectar, respondía con monosílabos mientras miraba su teléfono. La distancia crecía como niebla entre nosotros. El sexo cambió también. O mejor dicho, desapareció casi por completo. Antes éramos activos, espontáneos. Ahora ella siempre estaba cansada. O tenía dolor de cabeza. O simplemente se daba vuelta en la cama y se dormía. Las pocas veces que si pasaba algo, sentía que su mente estaba en otro lugar. Sus ojos cerrados con demasiada fuerza. Sus movimientos mecánicos. Como si estuviera cumpliendo una obligación. Me dejaba vacío. Una noche llegó a casa casi a las 11. No había respondido mis mensajes en horas. Entró alterada, con el cabello revuelto de una manera que no parecía natural, como si alguien hubiera pasado las manos por él. Su blusa estaba mal abotonada, un botón corrido de su ojal correspondiente. ¿Dónde estabas?, le pregunté, y odié el tono de mi voz, ese tono de hombre inseguro y celoso que nunca pensé que tendría. Se juntó el auto de Ana. Tuve que esperarla en el taller. Mi teléfono se quedó sin batería. Todo explicado con demasiada rapidez, demasiados detalles innecesarios. Las mentiras siempre tienen demasiados detalles. Empecé a prestar atención a otras cosas. Su cuenta de banco. Noté retiros de efectivo en horarios y lugares extraños. Un hotel en el centro de la ciudad. Restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. Cuando le pregunté, me dijo que había prestado dinero a su hermana, que había gastos de la escuela. Siempre tenía una explicación. Y yo quería creerle tanto que aceptaba esas explicaciones incluso cuando mi instinto gritaba que algo estaba mal. Pero yo no era idiota. Era un hombre inteligente que se estaba permitiendo ser ciego porque la verdad era demasiado dolorosa.
Cada nuevo detalle que notaba lo guardaba en algún lugar de mi mente. El cargo en la tarjeta de un motel. El recibo de flores que encontré en su bolso, flores que nunca llegaron a casa. El mechón de cabello rubio en su asiento del auto, cuando ella tenía el pelo castaño oscuro y yo también. Las llamadas de un número desconocido que colgaban en cuanto yo contestaba si su teléfono quedaba desatendido. Una tarde decidí revisar nuestro auto, el que ella usaba principalmente. No lo planeé. Solo estaba buscando unos documentos del seguro en la guantera. Y ahí, doblado con cuidado, encontré un recibo de un hotel. Una habitación reservada por una noche. Fecha, jueves pasado. El mismo jueves que me había dicho que tenía una conferencia de profesores hasta tarde. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Me senté en el asiento del conductor con el recibo en la mano, mirándolo como si fuera un objeto de otro planeta. Podría haberla confrontado en ese momento. Pero algo me detuvo. Necesitaba estar seguro. Necesitaba pruebas irrefutables porque una parte de mí todavía quería creer que había una explicación inocente, por más ridículo que sonara. Tal vez era un regalo sorpresa para mí. Tal vez estaba planeando algo romántico. Mi mente racional sabía que eso era absurdo, pero mi corazón necesitaba aferrarse a algo. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Actuaba normal. Hablábamos. Comíamos juntos. Veíamos televisión. Pero yo estaba en otra parte. Cada gesto suyo, cada palabra, cada mirada la analizaba buscando confirmación o negación de mis sospechas. Ella no notaba nada. O fingía no notar. Estaba demasiado ocupada con sus propios secretos. Entonces vino el momento que lo cambió todo. El momento que confirmó lo que ya sabía pero no quería aceptar. Fue un sábado por la tarde. Yo había salido a comprar víveres. Olvidé mi billetera y regresé antes de lo planeado. Abrí la puerta del departamento y escuché su voz. Estaba hablando por teléfono en el dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido, sin siquiera pensar en lo que hacía. No, él no sospecha nada, decía con una voz suave que solía usar conmigo. Es tan confiado. Tan ingenuo. A veces me da pena, ¿sabes? Una pausa. Una risa bajita. No, no lo amo. No sé si alguna vez lo amé realmente. Es solo, cómodo. Seguro. Pero tú eres diferente. Tú me haces sentir viva. Otra pausa más larga. Sí, claro. El jueves podemos vernos otra vez. Diré que tengo algo en la escuela. Te amo también. Me quedé paralizado en el pasillo. Cada palabra era un cuchillo. No era solo la confirmación de la infidelidad. Era la crueldad casual de sus palabras. La forma en que hablaba de mí como si fuera un mueble útil pero aburrido. El desprecio apenas oculto en su tono. Y lo peor, saber que yo había sido exactamente lo que ella dijo, ingenuo y confiado. Retrocedí en silencio. Salí del departamento. Cerré la puerta con cuidado. Bajé las escaleras como en trance. Me senté en mi auto en el estacionamiento sin saber qué hacer. Las manos me temblaban. El corazón me latía tan fuerte que pensé que explotaría. Sentí náuseas. Abrí la puerta del auto justo a tiempo para vomitar en el pavimento. No lloré. Era demasiado para lágrimas. Era algo más profundo, más visceral. Una sensación de vacío absoluto, como si alguien hubiera arrancado algo esencial de mi pecho. Me quedé ahí sentado no sé cuánto tiempo. El sol bajaba. El estacionamiento se llenaba y vaciaba de gente. Yo solo miraba al frente, la mente en blanco. Cuando finalmente regresé al departamento con las compras, ella estaba en la sala viendo televisión. Me sonrió. Tardaste mucho, dijo. Yo asentí, guardé las compras, fui al baño. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño. Pálido. Ojos hundidos. Mandíbula tensa. Supe en ese momento que todo había terminado. Solo faltaba decidir cómo proceder. Esa noche dormí en el sofá.
Le dije que tenía dolor de espalda, que el colchón me molestaba. Ella ni siquiera preguntó más. Solo se encogió de hombros y se fue a la habitación. Me quedé despierto hasta el amanecer, mirando el techo, procesando todo. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Rabia. Dolor. Humillación. Pero también una extraña claridad. Como si por fin pudiera ver con nitidez después de meses de vivir en la niebla. Los siguientes días actué con una calma que me sorprendió a mí mismo. No la confronté. No grité. No hice escenas. Simplemente observé. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, presente pero ausente. Ella no notó el cambio. O tal vez sí lo notó, pero le convenía ignorarlo. Seguía con su rutina, sus mentiras, sus salidas inexplicables. Y yo seguía con la mía, planificando mi salida. Contraté a un abogado. Discretamente. Le expliqué la situación. Él me aconsejó documentar todo. Así que empecé a guardar evidencias. Capturas de pantalla de los estados de cuenta bancarios. Fotos de recibos. Grabé una de sus conversaciones telefónicas sin que lo supiera, solo su voz. Suficiente para probar el patrón de engaño. No lo hacía por venganza. Lo hacía para protegerme legalmente, porque sabía que cuando todo saliera a la luz, ella intentaría voltear la historia. Busqué un nuevo lugar donde vivir. Algo lejos, aislado. Necesitaba distancia física y emocional. Encontré esta casa en las afueras, rodeada de bosque. Era cara pero tenía ahorros que ella desconocía, una cuenta separada que había mantenido desde antes de conocerla. Firmé el contrato de compra. Organicé la mudanza para un día en que ella estaría fuera todo el día por una supuesta excursión escolar. Hablé con mi jefe. Le expliqué que necesitaba trabajar remoto por un tiempo indefinido. Él conocía parte de mi situación, no los detalles, pero lo suficiente. Era un buen hombre. Me dijo que no había problema, que hiciera lo que necesitara para estar bien. Esa conversación fue de las pocas que me quebraron un poco. Su amabilidad sin preguntas me recordó que todavía había gente decente en el mundo. Durante esas semanas de preparación, me volví meticuloso. Separé todas mis pertenencias de las de ella. Documentos, ropa, libros, todo. Cancelé tarjetas de crédito compartidas. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas. Retiré mi nombre de servicios y suscripciones conjuntas. Borré fotos de mi teléfono, correos, mensajes. Era como desarmar una vida pieza por pieza. Una noche, mientras ella dormía, me quedé de pie junto a la cama mirándola. Intenté sentir algo. Amor, odio, nostalgia, algo. Pero solo había vacío. La mujer que dormía ahí ya no era la persona de quien me había enamorado. O tal vez nunca lo había sido y yo solo había amado una versión idealizada que existía únicamente en mi cabeza. Me pregunté si ella alguna vez había sido real conmigo, si hubo algún momento genuino entre nosotros, o si todo había sido una actuación desde el principio. El día de la mudanza llegó como cualquier otro. Ella se levantó temprano, se arregló con ese cuidado excesivo que ahora conocía tan bien, desayunó rápido. Volveré tarde, me dijo besando mi mejilla mecánicamente. La excursión es larga. Probablemente llegaré después de las 10. Asentí. Le deseé buen día. La puerta se cerró detrás de ella. Esperé 20 minutos para asegurarme de que no regresara por algo olvidado. Luego hice la llamada. Los de la mudanza llegaron puntuales. Trabajaron rápido y en silencio. En 3 horas, todo lo mío había desaparecido del departamento. Muebles que había comprado yo, la mitad de los electrodomésticos, mis libros, mi ropa, mis herramientas. Dejé todo lo que era de ella o que habíamos comprado juntos pero que no me importaba llevar. El departamento se veía extrañamente vacío, pero no tanto como para que ella notara inmediatamente al entrar. Solo parecería más espacioso. Antes de irme, dejé una carta sobre la mesa del comedor. La había escrito y reescrito 20 veces. La versión final era simple, directa, sin dramatismo. Le decía que sabía todo. Que había escuchado su conversación.
Que los papeles del divorcio llegarían pronto a través de mi abogado. Que no intentara contactarme porque había bloqueado su número y sus redes. Que respetara mi decisión de desaparecer de su vida como ella había desaparecido emocionalmente de la mía. Hacía meses. No había insultos ni acusaciones dramáticas. Solo hechos. Firmé con mi nombre, dejé las llaves del departamento junto a la carta, y salí por última vez. El viaje hasta la casa nueva duró 3 horas. Conduje en silencio, sin música, solo el sonido del motor y el viento. Sentía una mezcla extraña de alivio y tristeza. Aliviado de finalmente haber actuado, de haber recuperado algo de control sobre mi vida. Triste por todo lo que había perdido, o más bien, por todo lo que descubrí que nunca tuve realmente. Llegué a la casa al atardecer. Los de la mudanza ya habían descargado todo. Cajas por todas partes, muebles sin acomodar. La casa se sentía fría, impersonal. Pero era mía. Solo mía. Nadie más tenía las llaves. Nadie más sabía dónde estaba. Por primera vez en meses, respiré profundo sin sentir un peso en el pecho. Esa noche dormí en el piso, sobre un colchón inflable, rodeado de cajas sin abrir. No tenía energía para desempacar. Solo me quedé ahí, mirando el techo desconocido de mi nueva habitación, escuchando los sonidos nocturnos del bosque afuera. Era diferente a los sonidos de la ciudad. Más orgánico. Más vivo. Cerré los ojos y por primera vez en semanas, dormí profundo. Los días siguientes fueron mecánicos. Desempacaba cajas. Acomodaba muebles. Conectaba servicios. Compraba provisiones. Mantenía la mente ocupada con tareas simples y concretas. No pensaba. No sentía. Solo hacía. Era más fácil así. El dolor vendría después, lo sabía. Pero por ahora podía mantenerlo a raya con actividad constante. Mi teléfono nuevo sonó solo una vez. Era mi abogado. Me informó que ella había recibido los papeles. Que había intentado contactarlo para obtener mi información pero él se había negado, como le pedí. Que ella había contratado su propio abogado y que el proceso de divorcio seguía su curso. Le agradecí. Colgué. Fue extraño que tan poco sentí al escuchar eso. Como si estuviéramos hablando de personas que no conocía. Establecí una rutina. Despertar temprano. Café. Trabajo remoto durante unas horas. Luego trabajo físico, arreglar cosas de la casa, cortar leña, limpiar el terreno. Algo de lectura por la tarde. Cocinar. Dormir temprano. Repetir. La rutina me salvaba de pensar demasiado. Me daba estructura cuando todo lo demás se había derrumbado. Pasaron semanas. Luego meses. La estación cambió. El otoño llegó con sus colores rojizos y naranjas. Los árboles empezaron a perder hojas. El aire se volvió más frío. Yo me adapté. Compré ropa más abrigada. Instalé un mejor sistema de calefacción. Aprendí a hacer fuego en la chimenea. La casa dejó de sentirse extraña y empezó a sentirse como un refugio. Hubo noches difíciles, no lo voy a negar. Noches en las que el silencio era demasiado pesado. Noches en las que los recuerdos llegaban como avalancha y no había forma de detenerlos. Noches en las que cuestionaba todo, mis decisiones, mi juicio, mi capacidad para confiar. Me preguntaba si había señales que ignoré al principio, banderas rojas que mi enamoramiento cegó. La respuesta siempre era sí. Siempre hay señales. Pero el amor nos vuelve selectivamente ciegos. Dejé de revisar redes sociales por completo. No quería saber nada de ella, de su vida, de cómo había manejado mi partida. No me importaba si estaba triste o aliviada, si había continuado con ese hombre o había encontrado otro. Esa parte de mi vida estaba cerrada. Mirar atrás solo reabriría heridas que estaban empezando a sanar, lenta pero consistentemente. El divorcio se finalizó 3 meses después de mi partida. Recibí los papeles por correo. Firmados, sellados, oficiales. Técnicamente yo era libre. Pero la libertad no llegó con fuegos artificiales ni sensación de triunfo. Llegó callada,
casi imperceptible. Solo era un hecho más en mi nueva realidad. Guardé los papeles en un cajón y seguí con mi día. Empecé a explorar el área alrededor de mi casa. Había senderos en el bosque que llevaban a lugares hermosos. Un arroyo pequeño donde el agua corría cristalina sobre rocas cubiertas de musgo. Un claro en la cima de una colina desde donde se veía el valle completo. Esos lugares se convirtieron en mis espacios de meditación. Iba ahí cuando necesitaba pensar, procesar o simplemente estar. Conocí a algunas personas del pueblo cercano. La dueña de la tienda de comestibles, un viejo que vendía leña, la bibliotecaria. Conversaciones breves, cordiales, sin profundidad. Me gustaba así. No necesitaba amigos íntimos ni confesiones. Solo interacciones humanas básicas que me recordaran que todavía era parte del mundo, aunque viviera apartado de él. Una tarde de invierno, mientras cortaba leña afuera, un auto subió por el camino hacia mi casa. Era extraño. Nadie venía aquí. Nadie sabía dónde vivía excepto mi abogado y mi jefe, y ambos respetaban mi privacidad. El auto se detuvo. La puerta se abrió. Y mi corazón se detuvo por un segundo cuando vi quién bajaba. Era ella, se veía diferente. Más delgada. Ojeras profundas. El cabello más corto, sin el cuidado meticuloso que solía tener. Llevaba un abrigo gris que no le conocía y botas de invierno cubiertas de barro del camino. Se quedó junto al auto por un momento, como insegura de si acercarse. Yo solté el hacha, me limpié las manos en los pantalones y la miré sin decir nada. Mi corazón latía rápido, pero mi expresión permanecía neutral. Había ensayado este momento en mi mente cientos de veces, aunque nunca creí que realmente llegaría. Hola, dijo finalmente. Su voz sonaba pequeña, insegura. Nada como la voz confiada y dulce que solía usar conmigo, o la voz íntima y conspiradora que había usado con él por teléfono. Sé que pediste que no te contactara. Pero necesitaba verte. Necesitaba hablar contigo. No respondí de inmediato. La estudié. Busqué en mí alguna reacción emocional fuerte. Rabia, dolor, nostalgia, algo. Pero solo encontré una distancia curiosa, como si estuviera observando a una extraña que casualmente se parecía a alguien que conocí hace mucho tiempo. ¿Cómo me encontraste?, pregunté finalmente. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Tu abogado, dijo rápidamente. No me dijo dónde estabas, pero contraté a alguien. Un investigador. Lo siento. Sé que invadí tu privacidad, pero no sabía qué más hacer. Has desaparecido por completo. Nadie sabe nada de ti. Un investigador privado. Había gastado dinero, tiempo y esfuerzo en encontrarme. Parte de mí quería sentirse halagado. Otra parte solo sentía invasión. Hice eso a propósito, dije. Desaparecí porque necesitaba empezar de nuevo. Lejos de todo. Lejos de ti. Se estremeció ante mis palabras. Miró al suelo. Lo sé. Y lo entiendo. Pero por favor, dame solo una hora. Una conversación. Después me iré y nunca más volveré a buscarte si eso es lo que quieres. Te lo prometo. Debí decirle que no. Debí pedirle que se fuera inmediatamente. Pero había algo en su postura derrotada, en sus ojos hinchados, que me hizo dudar. No era compasión exactamente. Era más bien curiosidad mórbida. Quería saber qué podía decirme que justificara este viaje, esta intrusión. Una hora, dije finalmente. Pero aquí afuera. No entras a mi casa. Asintió rápidamente, agradecida. Me senté en los escalones del porche. Ella se quedó de pie por un momento antes de sentarse también, manteniendo distancia entre nosotros. El aire frío del invierno mordía nuestras mejillas. Se hizo un silencio largo. Esperé. Ella había venido hasta aquí. Ella tenía algo que decir. No sé por dónde empezar, dijo finalmente, con la voz quebrada. He ensayado esto 1000 veces en mi cabeza durante el viaje, pero ahora que estoy aquí, nada suena bien. Nada suena suficiente. Empieza por el principio, sugerí con tono neutro. O por el final. Da igual.
Respiró profundo. Tienes razón en todo. En absolutamente todo lo que escribiste en esa carta. Te engañé. Te mentí. Fui cobarde y cruel. Y lo peor es que ni siquiera puedo darte una razón que tenga sentido porque yo misma no entiendo completamente por qué lo hice. Inténtalo igual, dije. Se envolvió en su abrigo, temblando. No sé si por el frío o por los nervios. Conocí a Javier en un curso de actualización docente. Hace como un año. Al principio era solo un compañero más. Pero empezamos a hablar. Tenía algo, no sé, algo diferente. Me hacía reír. Me escuchaba de una manera que me hacía sentir especial. Y sé cómo suena eso. Sé que tú también me escuchabas, que tú también me hacías sentir especial. Pero con él era, nuevo. Emocionante. Prohibido. ¿Cuándo empezó? Pregunté. Necesitaba hechos concretos. Hace 8 meses. Empezó con mensajes. Luego cafés después del trabajo. Luego, más. Hizo una pausa. La primera vez que nos acostamos fue en ese hotel del que encontraste el recibo. Me sentí terrible después. Lloré en el baño del hotel. Me prometí que nunca volvería a pasar. Pero pasó. Una y otra vez. Y cada vez era más fácil mentirte, más fácil justificármelo a mí misma. ¿Cómo te lo justificabas? Quería entender su proceso mental, por más retorcido que fuera. Me decía que tú y yo nos habíamos vuelto rutinarios. Que ya no había pasión. Que me merecía sentirme deseada. Emocionada. Me convencí de que no te estaba lastimando porque no lo sabías. Que lo que no sabes no te duele. Río amargamente. Qué estupidez, ¿verdad? El autoengaño más patético del mundo. ¿Lo amabas? Esa pregunta me dolió hacerla, pero necesitaba saberlo. Creí que sí. O tal vez solo amaba como me hacía sentir. La adrenalina, el riesgo, sentirme joven otra vez. Pero después de que te fuiste, después de procesar todo, me di cuenta de que no era amor real. Era escape. Era cobardía. Era mi incapacidad para enfrentar que nuestra relación tenía problemas y que debía hablarlo contigo en lugar de buscar la salida fácil en otra persona. Escuché lo que dijiste de mí por teléfono, dije quedamente. Eso de que soy ingenuo. Confiar. Que no sabías si alguna vez me amaste. Se cubrió la cara con las manos. Dios, lo sé. Escuché la grabación que tu abogado mencionó. Me odié cuando escuché mis propias palabras. No eran ciertas. Quiero decir, parte de mí las sentía en ese momento, en medio de la aventura, cuando estaba justificando mis acciones. Pero no eran la verdad completa. Sí te amé. Te amé mucho. Pero dejé que ese amor se marchitara por no cuidarlo, por darlo por sentado, por creer que siempre estarías ahí sin importar qué. ¿Qué pasó con Javier? Pregunté, más por completar el cuadro que por interés genuino. Terminó 2 semanas después de que te fuiste. Cuando todo se hizo real, cuando ya no era un secreto emocionante sino mi realidad completa, no quedó nada. Era todo humo. Descubrí que estaba casado, ¿puedes creerlo? También le mentía a su esposa. Los dos éramos mentirosos patéticos engañándose mutuamente. Fue casi cómico cuando lo descubrí. Casi. Nos quedamos en silencio. Un pájaro cantó en algún lugar del bosque. El viento movía las ramas desnudas de los árboles. La tarde empezaba a oscurecer. ¿Por qué viniste?, pregunté finalmente. ¿Qué esperas de esta conversación? No espero nada, dijo con voz pequeña. No vine a pedirte que me perdones, aunque sé que no merezco tu perdón. No vine a pedirte que volvamos, porque sé que eso es imposible y probablemente ni siquiera sería bueno para ninguno de los dos. Vine porque necesitaba que supieras que lo siento. Que entiendo completamente lo que perdí. Que no pasa un día sin que me arrepienta. Que fuiste el mejor hombre que conocí y yo lo arruiné todo por pura estupidez y egoísmo. ¿Y eso te hace sentir mejor? Había un toque de dureza en mi pregunta. ¿Venir hasta aquí, invadir mi espacio, decirme todo esto?
¿Es para tu paz mental o para la mía? Tienes razón, admitió. Es egoísta. Todo esto es egoísta. Vine porque yo necesitaba decírtelo, no porque tú necesitaras escucharlo. ¿Perdón? Debí dejarte en paz. Se levantó para irse. Espera, dije. Ella se detuvo. No sé por qué la detuve. Tal vez porque había algo más que necesitaba decir, algo que llevaba meses guardándome. Quiero que sepas algo también. Estos meses aquí, solo, reconstruyéndome, fueron los más difíciles de mi vida. Hubo noches en las que el dolor era tan intenso que físicamente me dolía el pecho. Noches en las que cuestioné mi valor, mi juicio, mi capacidad para confiar en alguien otra vez. Ella me miraba con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no la interrumpí. Pero también fueron liberadores. Aprendí a estar solo sin sentirme solo. Aprendí que puedo confiar en mí mismo, en mis instintos, en mi fuerza. Aprendí que el amor no debería doler así. Que una relación real se construye sobre honestidad, no sobre mentiras cómodas. Lo que me hiciste fue terrible, sí. Pero también me enseñó quién quiero ser y qué tipo de amor quiero en mi vida. Y no es el que teníamos nosotros. Lo sé, susurró. No te odio, continué. Pensé que lo haría. Pero el odio requiere energía que ya no quiero gastar en ti. Simplemente, nada. Eres parte de mi pasado. Una parte dolorosa que me enseñó lecciones valiosas. Pero pasado al fin. Y necesito que lo siga siendo. Ella asintió, secándose las lágrimas con la manga del abrigo. Entiendo. Y respeto eso. Gracias por escucharme. Y gracias por todo lo bueno que me diste durante nuestro tiempo juntos. Siento no haber sabido valorarlo cuando lo tenía. Se dio vuelta para irse. Una cosa más, dije. Ella se volteó. Te deseo bien. De verdad. Espero que encuentres lo que sea que estabas buscando cuando destruiste lo nuestro. Espero que aprendas de esto y seas mejor con la próxima persona. Pero lejos de mí. Gracias, dijo con voz quebrada. Cuídate mucho. Caminó hacia su auto. Subió. Arrancó el motor. Y se fue por el mismo camino por el que había llegado, levantando polvo y hojas secas. Me quedé en los escalones del porche viendo cómo las luces traseras de su auto desaparecían entre los árboles. Cuando el sonido del motor se desvaneció por completo, el silencio del bosque regresó. Me quedé ahí sentado mientras la noche caía. Sentí algo extraño en el pecho. No era dolor exactamente. Era más bien cierre. Como si un capítulo que había quedado ligeramente abierto finalmente se hubiera cerrado del todo. Entré a la casa. Prendí la chimenea. Preparé té caliente. Me senté en mi sillón con una manta sobre las piernas. La casa se sentía cálida, acogedora. Mía. Tomé mi libro y empecé a leer. Afuera, el viento soplaba entre los árboles. El fuego crepitaba suavemente. Y por primera vez desde que todo había explotado, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad todavía. Tal vez tardaría mucho en llegar, o tal vez llegaría gradualmente sin que me diera cuenta. Pero era estabilidad. Era certeza. Era la seguridad de saber que había hecho lo correcto para mí. Que había elegido mi dignidad sobre la comodidad. Que había elegido la verdad dolorosa sobre la mentira cómoda. Los días siguientes continuaron como antes. Rutina, trabajo, silencio. Pero había algo ligeramente diferente. Como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Ya no esperaba nada de ella. Ya no había preguntas sin responder. Ya no había fantasías de confrontaciones dramáticas. Simplemente era mi vida, moviéndose hacia adelante. Empecé a pensar en el futuro por primera vez en meses. Tal vez viajaría. Tal vez adoptaría un perro para tener compañía. Tal vez, eventualmente, cuando estuviera listo, conocería a alguien nuevo. Pero no tenía prisa. Por ahora, estaba bien así. Solo yo, esta casa, este bosque, esta vida tranquila que había construido desde cero. Una mañana desperté antes del amanecer como siempre. Hice mi café.
Me senté junto a la ventana. Pero esta vez, mientras miraba el bosque despertar con la primera luz del día, sonreí. Fue pequeña, casi imperceptible. Pero estaba ahí. Y significaba algo. Significaba que estaba sanando. Que la vida continuaba. Que yo continuaba. El pasado era pasado. El futuro era incierto. Pero el presente era mío. Y eso, finalmente, era suficiente.